Os sugiero comenzar con una breve ronda de comentarios sobre las fiestas patrias. Es el primer grito que da el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el primer desfile que encabeza el 16 de septiembre. Luego pasar un poco a la agenda legislativa y en concreto dos proyectos de ley o proyectos de leyes que han generado el mayor debate, las leyes en materia educativa y la ley de amnistía, y finalmente una ronda de comentarios sobre Ayotzinapa, el caso que parece estarse cayendo a pedazos. Fiestas patrias, ¿qué decir? Yo creo que hay varios asuntos que distinguir. El principal, sí se cambió de algún modo el rito. Me parece que fue sobria la conducción del presidente. Las proclamas, en vez de dividir, unen. Creo que difícilmente se podría estar en contra de alguno de los 20 gritos que dio. Me parece también que hubo el manifiesto propósito de señalar que la fiesta patria es en la plaza, no en los salones del poder, en cuanto al grito toca. En cuanto al desfile, me parece interesante el pretender unir el pasado remoto con el presente vivo y en esa medida tratar de engarzar los distintos episodios de nuestra propia historia e incluso la historia presente. Si fue un exceso o no equiparar la cuarta transformación con las tres primeras, eso creo que se podrá dilucidar mucho más adelante, pero me parece que sí cambia la forma y un aspecto importante. Esta vez no vimos arcos metálicos, no vimos retenes de seguridad, no vimos tampoco este infame cacheo de la gente para entrar a una plaza pública como es la Plaza de la Constitución. ¿Y eso te habla de la política o de la sociedad, el que no haya habido eso y haya transcurrido todo con normalidad? Me habla de una cierta estabilidad que antes no teníamos. No vimos rayos láseres sobre el rostro del mandatario, que parecía un asunto de travesura, pero que en el fondo es una manifestación, es una agresión, de hecho diría. Eso en el fondo me parece que habla de una cierta estabilidad social que habría que ver si prevalecería si no estuviera López Obrador en la presidencia de la República. Genaro. Me pareció un grito muy diferente, un contraste refrescante y necesario, en la culminación de un proceso para muchas personas de quienes hemos votado por el señor 3 veces, de jóvenes que votaron por primera vez por López Obrador y vieron en el Balcón de los Pinos a un presidente con legitimidad, un contraste en donde en efecto no había Estado Mayor Presidencial, no había arcos de seguridad, no había la amenaza de la represión que muchos activistas que hemos ido a muchas marchas en muchas ocasiones siempre habíamos sentido. Me gustó la austeridad, me gustó la ausencia de la familia en los balcones. Me gustó muchísimo la transmisión pública en cuanto a las tomas, en cuanto a que no se centraran tanto en la figura del presidente, sino más bien en planos abiertos. Me encantó el grito, el reconocimiento a los héroes anónimos, a las comunidades indígenas, a las madres y padres de la patria. El desfile no tanto, el desfile... no me gustan los desfiles militares, soy hijo militar, pero no me gustan los desfiles militares. Guardia Nacional, presente ahí con las pipas también que se compraron, las muy polémicas pipas, con un accidente por ahí de una paracaidista que tuvo un accidente en la plancha del Zócalo y cayó cerca de la Suprema Corte de Justicia. No me gusta te interrumpa. tanto Creo que ahí el tema más controvertido fue pues estas referencias visuales a Sembrando Vidas, sí, a los adultos mayores, a los jóvenes aprendices. ¿Tú cómo viste eso? No me gusta tampoco que los hayan incluido, ¿no? Evidentemente es una defensa y una promoción de los programas prioritarios de este gobierno, pero todos los días la hace en la conferencia mañanera, entonces creo que fue innecesario. Me gusta la tregua que se dio estos días, a pesar de que muchos empezaron a difundir paparruchas, noticias falsas con supuestos camiones de acarreados. Yo tengo un colaborador en mi programa que fue al grito, que ha ido a múltiples manifestaciones, también activista Alfredo Lecona, y él también lo conoce Gaby Barquetín, pues dijo, no había un solo acarreado, a diferencia de años anteriores, y Lecona que ha sido muy crítico también de esta administración y que tiene muy buen ojo para este tipo de eventos, ¿no? Entonces creo que es un contraste muy necesario y que me gustó bastante. Gabriel. Yo agregaría más a lo que se ha dicho. Ya se comentaba, por ejemplo, el acceso a la plaza pues era sin tanta revisión. Digo, había una revisión mínima que también es normal en un evento de esta naturaleza. Pero recordemos que el 1 de diciembre fue también similar. Es decir, cuando el evento que hace después ya el presidente en la plaza también llamaba mucho la atención que podías entrar y que en realidad había
digamos, como un sistema de seguridad mucho más alivianado, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que sin duda lo resalto, pero también creo que lo que nos sucede es que si lo comparas con los últimos gritos del expresidente Peña Nieto, pues sí es enorme la diferencia, ¿no? Era un Zócalo muy vacío, era un Zócalo además casi siempre con la mala suerte de la lluvia, una lluvia muy fuerte. En esta ocasión hasta eso jugó, digamos, del lado del presidente López Obrador. Y yo sí veo un ánimo de querer celebrar de la gente. Es decir, yo creo que eso es algo que sí se está viendo. Se está viendo, la gente quiere estar contenta, estar bien, pasársela bien, aclamar, apoyar, gritar. Y creo que Andrés Manuel López Obrador entiende muy bien el pulso de la calle, lo entiende muy bien. Entonces, lo que se hace, que está perfectamente armado del principio al fin, me parece que se sabía el mensaje que estaba enviando. Entonces, a mí me parece que el grito en ese sentido une incluso, lo veíamos sobre todo en redes sociales, une a los diferentes, ¿no? Es decir, incluso los que decían, no, seguro va a ser un grito espantoso, no va a poder hablar, Eso no es sé cierto. qué. Tuvieron que salir a decir, en general, salió la evaluación fue buena. Exacto, ¿no? ¿Y Salió del a decir desfile? bien. El desfile, lo que pasa es que a mí, digamos, esta como reescritura que hace o pretende hacer de la historia, incluyendo ya de golpe, digamos, la cuarta transformación, yo la siento muy forzada. Yo creo que es algo que tiene que desarrollarse todavía en el tiempo, en donde en realidad creo que la cuarta transformación no van a terminar siendo las pipas, ni posiblemente los programas que están ahorita. La siento forzada, pero también creo que es algo que, digamos, la gente va al desfile porque es una tradición ir al desfile. Entonces sí, para mi gusto es forzado incluir de golpe esta cuarta transformación con calzador, pero insisto, vuelvo a ver gente que está con ganas de celebrar. Sí. Sergio, déjame introducir un elemento adicional, que fue la crítica del expresidente Vicente Fox diciendo que se le veía al presidente solo en el balcón. Digamos, eso ha sido la crítica, ¿no? E incluso él lo llamaba o lo calificaba como un acto de soberbia estar solo ahí. ¿Qué decir al respecto? Bueno, Vicente Fox tenía no sé a cuánta gente ahí, estaba la camarada Marta y estaban los hijos de unos, o sea, había muchísima gente en el balcón. Había en los gritos de entonces, pues había una festividad también adentro, había la festividad en el Zócalo, había la festividad adentro, adentro era nada más la clase política, los secretarios, los amigos del presidente, la gente muy cercana al presidente. ¿Es eso más democrático? No lo sé. Pero eso fue el grito. A mí el grito me pareció aceptable. Las 20 vivas me parecieron un exceso. Yo nunca he sabido quiénes son los héroes anónimos, pero me imagino que para eso son anónimos, si no el señor Sarmiento los conocería. Pero bueno, lamentable el desfile porque se utilizó como una herramienta de propaganda. A mí tampoco, como a Genaro, me gustan los desfiles militares. Siempre consideré, por ejemplo, muy mal que en Estados Unidos Donald Trump haya impuesto un desfile militar cuando no había una tradición del desfile militar, porque era una forma de decir yo tengo un gran poder. Pero en fin, estuvo ahí el desfile militar, no me molesta finalmente el desfile militar, muchas veces lo he visto. Pero lo que no me gustó es que se usó como propaganda, que era para promover los programas sociales. Es como si hubiéramos tenido unos carromatos de Moviendo a México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me hubiera parecido absolutamente inaceptable. Hay una anécdota que me parece que señala cómo se utilizó esto como herramienta de propaganda. La Asociación de Sobrevivientes del Escuadrón 201 pidió permiso para asistir, no se les permitió asistir, que ya están muy viejitos. Bueno, hay viejitos, efectivamente, pero ahí están finalmente y son un referente de la historia militar y de los desfiles en nuestro país. En cambio, sí hubo, por ejemplo, un contingente de los beneficiarios del programa de adultos mayores y de todos los demás programas sociales. Creo que no se vale utilizar el desfile para hacer propaganda política. Pues eso es lo que no me gustó para nada. Raimundo. Bueno, pues fue efectivamente un festejo celebrando el cumpleaños de Porfirio Díaz muy diferente a como lo hemos visto hace 80 años. Yo diría que es la primera vez también, desde 1997, que coincide políticamente la plaza con el presidente que está en el balcón. Porque desde 1997, el presidente en el balcón era enemigo de la plaza. Y en esta ocasión lo que vimos, y eso explica mucho esta gran algarabía y este gusto que tú mencionabas, René, porque son lo mismo, o sea, se sienten identificados unos con otros. Entonces yo creo que esto también hay que señalarlo, porque de alguna manera explica mucho lo que sucedió con esa euforia que había en la plaza del Zócalo.
yo creo que es muy interesante en términos de los símbolos. Al López Obrador hay que verlo mucho en el manejo de los símbolos, y esto me parece que fue perfectamente planeado, muy bien diseñado. Esa entrada hacia el balcón principal, donde se ven solos los salones, él viene únicamente con su esposa, frente a lo que habíamos visto en el pasado, que parecía una fiesta ahí de la aristocracia, de los de arriba, frente al pueblo, de los de abajo. Entonces, ver primero esa solemnidad, esa sobriedad, pues, como decías tú, Genaro, es muy, muy refrescante, pero también, sin decir una sola palabra, marcó una enorme diferencia con el pasado. Entonces, simplemente el caminar él solo en esos salones espectaculares del Palacio Nacional, muy propio de la aristocracia, frente a las imágenes que había de toda la corte, tomando fotos al presidente, empujándose para poder estar en la primera fila, a ver si los saludaba, y a veces eso sucedía. Me parece que sí es algo muy importante de cómo él, sin palabra alguna, marca una diferencia, sin tampoco agredir a nadie. Es claramente para mostrar que él sí es distinto. Desfile. El desfile, si bien a mí me gustó mucho el grito, me pareció terrible el empaquetado del desfile. Me parece, yo diría, hasta utilizar la palabra deleznable, que hayan metido estos símbolos del nuevo régimen, porque además yo pienso, habiendo ido a muchos desfiles, que la gran mayoría de la gente ahí ni registró esos pequeños contingentes. Pero es un mensaje más, lo vemos aquí en esta mesa, más a la sociedad política de este país, y creo que es absolutamente innecesario sacar estas pipas. O sea, me pareció sacar las pipas y no sacar a los bomberos, no permitir a los bomberos, me parece que es totalmente perder de vista lo que son algunas cosas importantes. Negarle la participación al Escuadrón 201 me parece una infamia política. Es lo único que tenemos todavía con personas vivas que participaron en una guerra mundial, a lo mejor como un escuadrón de reserva. Entonces, no me gustó absolutamente nada eso. Y de nuevo los símbolos, de nuevo los F-5. Las chatarras de aviones de F-5. Pues es lo que hay. Es que no las saquemos. Con una diferencia. No las saquemos. Con una diferencia que ahora había mujeres pilotando esas chatarras, que está, creo que bastante Son bien. chatarras, o sea, son compradas en 1978. Quería decir nada más una pregunta, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo le va. ¿Cómo será el grito el año que viene? Es lo que a mí siempre me preocupa, ¿no? Vicente Fox, ya tendremos oportunidad de discutirlo aquí. Vicente Fox, su primer grito, pues también recibió arengas porque era un momento histórico para este país, la alternancia por primera vez. La gente contenta. El primer grito de Fox. Sí, pero la gente muy emocionada. Este primer grito sí fue muy emocionante, escuchar a la gente que lo salió a respaldar, a ver el año que viene si en efecto se sigue repitiendo esto de estamos contigo, no estás solo, si se pudo, etcétera, ¿no? Porque evidentemente en la política todas las cosas cambian siempre, y a ver si este presidente logra mantener lo que hoy tiene, un gran respaldo popular y una legitimidad que no habíamos visto. Antes de entrar al programa, tú decías que estuviste ahí, que llegaste en tu bicicleta al desfile. Sí, pero no desfilé, ¿eh? No. Pero no te creo. Resaltabas que la gente le aplaudía a la Guardia Nacional. Me gustaría. A ver, yo quería poner un par de banderillas a Sergio y a Genaro. Primero, ellos hablan del desfile militar. Creo que parte de la narrativa que construye el presidente es restarle el carácter militar justamente al desfile para darle más un sentido popular. Es decir, en ese sentido, más allá del gusto o disgusto, yo no lo veo como una infamia. El ver desfilar las pipas a los beneficiarios de programas, el rescatar escenas históricas en los carros alegóricos, me parece que intenta cambiar la narrativa que tenía un desfile estrictamente de carácter militar. Por eso yo hablaba de que más allá que resulte o no excesivo, sí creo que pretende construir un vínculo entre el pasado remoto
y el presente vivo. Creo que está dentro de su afán de establecer símbolos, cosa que hace bien el presidente. Yo he dicho que maneja bien los símbolos y maneja mal los signos. Pero el hecho es que en materia simbólica sí logra eso. Es decir, cuando uno ve a las delegaciones invitadas, Polonia, Portugal, Chile, España, Italia, creo que son ya cuerpos híbridos entre lo militar y lo civil. Y en efecto me sorprendió el aplauso que recibe la Guardia Nacional. Anoche tuve oportunidad de estar con el general Rodríguez Bucio y él iba en una de las pick-ups y me decía que el grito que él ya alcanzó a oír 2 o 3 veces es "no nos fallen". Y es que ahí está la clave para resolver seguramente uno de los problemas más sentidos de la población. La inseguridad. La inseguridad. Pero no son híbridos, los que desfilaron. Polonia incluso es miembro de la OTAN. No, pero estoy hablando de gendarmerías, estoy hablando de carabineros, de las policías chilena, de la policía italiana, Como la Guardia incluso de la Nacional de allá. española. Sí. Exacto. Oye, pero nada más, perdón, sobre eso que decías ahorita, René, yo creo que tal vez no nos debería de sorprender tanto cuando vemos los niveles de aprobación que tiene la Guardia Nacional en las encuestas que se han hecho al respecto. Es decir, me parece que hay una aprobación popular importante de la Guardia Nacional. Es una esperanza. Aunque nosotros podamos desde una mesa como esta pensar que no nos gusta, que se militarice el país, etcétera, etcétera, Que van a pero lloverles ahí están. huevos el Entonces creo que próximo ese año. aplauso me parece que es el aplauso genuino que a veces no vemos desde el análisis, a veces sin duda. conceptual o Pero particular siempre sobre le eso, ¿no? aplauden al ejército en los Sí, desfiles. es la institución O sea, mejor esto no ranqueada es- en este país, igual que la iglesia. Aplaudían sobre todo a Cruz Roja y a bomberos. Sí, pero al ejército también. ejército también. Al ejército Sí. también. Pero aquí fue especial. Pero a la esto de Guardia no nos Nacional. fallen Bueno, refleja porque una hay expectativa. ¿no? Bueno, porque es parte del discurso de propaganda. Les han hecho creer que la Guardia Nacional es la panacea y que la Guardia Nacional va a resolver el problema de la seguridad. Entonces, por supuesto que va a haber una expectativa y va a haber una esperanza de que sea el cuerpo. Por eso los gritos. Pero a ver, yo no estuve en el desfile esta vez, he estado en muchísimos desfiles, soy vecino de la calle por la que desfilan. A la Policía Federal también le aplaudían y le aplaudían muchísimo. Sí. O sea, por supuesto, la gente quiere que las cosas mejoren, eso me parece maravilloso. Mi única objeción es no politices, no tomes lo que es un festejo popular para apoyar tus propósitos políticos. Eso no creo que sea Yo justo, coincido no con creo que eso. sea ético. Sí.